Mi hija se acercó a mí con esa mirada que antes usaba cuando era niña y me pedía ayuda, pero esta vez fue diferente. Esta vez sus palabras fueron un cuchillo en el pecho: tú ya no importas. No gritó. No lloró. Simplemente lo dijo como si estuviera declarando algo evidente, como si ya me hubiera borrado de su vida. En ese momento, el silencio fue más ruidoso que cualquier discusión. Me quedé helado. No era solo una falta de respeto, era la confirmación de que yo ya no tenía un lugar en su corazón. Y ahí mismo, sin levantar la voz, tomé una decisión que cambiaría todo. Hay cosas que uno nunca espera escuchar de un hijo. Uno cría, alimenta, protege, aconseja, creyendo que eso crea un lazo eterno. Pero no un día, mi hija me miró a los ojos, sin pestañear, y me dijo: no tienes nada que decir aquí. Tú ya no cuentas. Me tragó la tierra. Me sentí invisible. Y aunque quise pensar que era un arranque del momento, su actitud después lo confirmó: para ella, yo era irrelevante. Ese mismo día, fui al notario. No para castigarla. No por rencor. Sino porque entendí algo fundamental: si para ella yo no importo, entonces mis bienes tampoco deberían hacerlo. No sé qué fue peor, las palabras que dijo, o la forma en que las dijo. Tú ya no importas, soltó mi hija mientras yo intentaba aconsejarla sobre una decisión importante. No hubo rabia. No hubo emoción. Solo desprecio disfrazado de indiferencia. Me dolió más de lo que me dolió el divorcio con su madre. Más que cualquier traición. Porque esta vez venía de alguien a quien lo di todo. Esa noche no pude dormir. Pero cuando salió el sol, tuve claridad: tenía que proteger mi dignidad. Y por eso, la saqué del testamento. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Recuerdo el momento exacto. Estábamos en la cocina. Yo le hablaba como padre, preocupado por su bienestar, y ella, sin pensarlo dos veces, me interrumpió: papá, tú ya no importas. Me lo dijo como quien cierra un capítulo. Como si yo fuera un estorbo. Un ruido de fondo. Y entonces entendí que algo dentro de mí debía cambiar. Que no podía seguir actuando como si nada. Porque si un hijo te borra emocionalmente, uno también tiene que aprender a soltar. Ese día tomé una de las decisiones más duras de mi vida: modificar mi testamento. Su cara cuando se enteró, lo dijo todo. No crié a mi hija para esto. Nunca imaginé que me vería como un estorbo. Pero ese día, cuando le ofrecí un consejo con cariño, me respondió con frialdad: no me importa lo que pienses. Ya no importas tú. Sentí como algo se rompía por dentro. Como si todos esos años de sacrificio, de desvelos, de amor incondicional, no hubieran valido nada. Y en ese instante, una voz dentro de mí me dijo: haz algo. Recupérate. Protégete. Y lo hice. La excluí de mi testamento. Y aunque fue difícil, sentí paz por primera vez en mucho tiempo. Mi hija no gritó. No discutió. Solo me miró con esa expresión cansada y dijo: papá, tú ya no tienes voz aquí. Como si mi existencia fuera un estorbo. Como si yo hubiera caducado como ser humano. Me quedé mudo. ¿Qué haces cuando tu propio hijo te borra con palabras tan frías? Esa noche lloré en silencio. Pero al amanecer, decidí que no podía dejar que el amor me volviera ciego. Si para ella no significó nada, entonces tampoco puedo seguir dándole todo lo que he construido. Así empezó todo. Una sola frase puede destruirte. Y a mí me bastó escucharla de mi hija para sentir que algo se quebraba: tú ya no importas. Esa frase me persiguió días enteros. Me la repetía mientras caminaba, mientras intentaba comer, mientras trataba de dormir. ¿En qué momento me convertí en una sombra para ella? ¿En qué fallé? Después de mucho pensar, entendí que no podía seguir idealizándola. Que a veces, uno tiene que poner límites, incluso cuando ama. Así que hice lo que jamás creí hacer: reescribí mi testamento. Y la dejé fuera. A veces, el dolor no viene de un grito, sino de una frase dicha con calma. Así fue con mi hija. Me miró y dijo: no eres parte de mi vida ya. Tu opinión no importa. Fue como si me borrara de golpe. Como si los años de amor, apoyo y compañía no hubieran dejado huella alguna.
Esa noche me senté con mi abogado y comencé un proceso que nunca imaginé, quitarla de todo. No por venganza, sino por dignidad. Porque aprendí que quien no te valora, no debe beneficiarse de ti. Mi hija solía correr a mis brazos cuando tenía miedo. Me llamaba su héroe. Pero ese día, ese maldito día, me dijo, no necesito tu aprobación. No importas. Y fue como si alguien me quitara el aire. Me sentí inútil. Descartado. Y aunque mi corazón se rompió, mi mente fue clara, debía hacer un cambio. No podía seguir actuando como si nada. Porque si alguien te cierra la puerta en la cara, tú decides si te quedas ahí o si sigues tu camino. Yo elegí seguir. Y parte de eso, fue dejarla fuera del testamento. Yo no reaccioné con rabia. Me quedé en silencio. Porque a veces el alma queda muda del dolor. Tú ya no importas, me dijo mi hija mientras revisaba su teléfono, sin siquiera mirarme. Como si yo fuera un mueble más de la casa. Como si no hubiera sido yo quien la crió solo, quien dejó todo por ella. Esa frase fue la gota. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Así que hice lo impensable, fui y cambié mi testamento. Hoy, cuando ella supo lo que hice, vi en su rostro algo que no veía desde niña, miedo. Pero ya era tarde. No eres tan importante como crees, me soltó mi hija mientras recogía sus cosas para irse. Me lo dijo sin levantar la voz, sin dudar, sin pensar siquiera en cómo podía herirme. Y eso fue lo que más dolió, la naturalidad con la que me desplazó de su vida. Como si yo fuera un simple capítulo viejo que ya no tenía lugar en su historia. Ese día entendí que uno puede ser padre, pero no por eso va a ser respetado. Y tomé una decisión dura, pero necesaria: si no tengo valor como persona, tampoco lo tendré como testador. ¿Alguna vez sentiste que te apagaban por dentro con una sola frase? Así me sentí yo cuando mi hija, mi única hija, me dijo, tú ya no pintas nada aquí. Me quedé quieto. Sin palabras. Como si el tiempo se detuviera. Yo que estuve en su graduación, en su primer desamor, en cada caída, ahora era un estorbo. Y ahí, en ese instante de dolor absoluto, tomé una decisión. No por orgullo, sino por respeto propio. No podía permitir que quien me borró emocionalmente, se quedara con lo que tanto me costó construir. Me sorprendió su tono. Frío, como si no quedara nada entre nosotros. Papá, ya no me interesa lo que digas, dijo mientras seguía testeando, sin siquiera alzar la vista. Ahí me di cuenta de que había perdido algo más que su atención. Había perdido su respeto. Y en el fondo, quizás también su amor. Lo más triste es que no fue una pelea. Fue indiferencia. Y la indiferencia mata más lento, pero más profundo. Me senté, respiré hondo y tomé la decisión que cambiaría todo: sacarla del testamento. No fue una pelea. No hubo gritos. Solo una frase cargada de veneno: tú ya no importas. Salió de su boca como si fuera una verdad universal. Me dolió más que cualquier golpe. Porque uno espera discusiones, sí, pero no ser borrado sin más. Esa noche, me miré al espejo y apenas me reconocí. ¿En qué momento pasé de ser un pilar a ser invisible? Entonces lo decidí. No con rabia, sino con claridad: no puedo premiar a alguien que ya no me ve como parte de su vida. Dicen que los hijos a veces duelen más que los enemigos. Y ese día lo entendí. Porque cuando tu propia hija te mira a los ojos y te dice, ya no importas, algo se quiebra por dentro. Como si se rompiera el hilo invisible que los unía. Sentí una tristeza que no sé si alguna vez podré describir. Pero también sentí algo más: la necesidad de actuar. De poner un límite. De dejar claro que el respeto no es opcional. Así que actué en silencio, y modifiqué todo. Todo. Hubo un momento de silencio. Yo esperaba que se disculpara, que dijera que lo dijo en un arrebato. Pero no. Solo repitió, no importa lo que pienses. Y con esas palabras selló algo entre nosotros. Un antes y un después. Me tomó unos días asimilarlo. No fue impulsivo. Pero entendí que protegerme también era amor propio. Así que llamé a mi abogado, con la voz temblorosa pero firme, y le dije, quiero modificar mi testamento. Y ahí empezó todo.
hay momentos en la vida que se te quedan grabados con fuego. Ese fue uno. Yo, sentado en el comedor, hablando como padre. Ella, mirándome como a un desconocido. Tú ya no importas, dijo. No con odio, sino con algo peor, con desapego. Y lo entendí, ya no me veía como alguien valioso. Así que hice lo que tenía que hacer. Porque quien te considera irrelevante, no puede esperar relevancia en tus decisiones. Y ahí, empecé a escribir un nuevo capítulo, sin ella en mi testamento. Uno nunca está preparado para que un hijo lo rechace. Nunca. Pero cuando ocurre, es como si te arrancaran el alma con una cuchilla helada. Ya no importas, dijo ella, y me lo dijo sin parpadear. Y supe que nada volvería a ser igual. Pero también supe que no podía quedarme en el dolor. Tenía que reaccionar. Así que transformé ese dolor en decisión. Una decisión que muchos criticaron, pero que mi dignidad necesitaba, borrarla del testamento. No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Como quien tira un papel arrugado a la basura. Tú ya no importas, repitió mi hija, como si estuviera cerrando una aplicación en el celular. Sin emoción. Sin culpa. Sin humanidad. Me levanté de la mesa sin decir nada. Y en el silencio de mi estudio, supe lo que tenía que hacer. No fue fácil. Pero fue justo. Porque nadie, ni siquiera un hijo, tiene derecho a despreciarte, y aún así beneficiarse de ti. ¿Sabes qué duele más que el rechazo? La frialdad. Y eso fue lo que sentí ese día. Frialdad. Ausencia total de empatía. Tú ya no pintas nada, me dijo. Y fue como si todo lo que hice por ella se desvaneciera en un segundo. No lloré. No grité. Solo entendí. Y actuar con dignidad fue mi única respuesta. No lo hice por venganza. Lo hice porque a veces, el amor también implica dejar ir. Así fue como empezó todo. Desde que nació, supe que mi vida ya no me pertenecía. Todo giraba en torno a ella. Sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus noches de fiebre, yo estuve ahí, siempre. Cuando su madre decidió irse, sin mirar atrás, yo me convertí en padre y madre a la vez. Aprendí a hacer trenzas, a preparar su desayuno favorito, a calmar sus pesadillas. Nunca me quejé. Lo hacía con amor, con entrega. Porque verla sonreír era suficiente para olvidarlo todo. Recuerdo las mañanas corriendo para llegar a tiempo al colegio, con su lonchera en una mano y mi portafolio en la otra. O las noches en las que me sentaba a su lado mientras hacía la tarea, aunque yo estuviera agotado. Hubo muchas veces en las que no cené para que ella pudiera tener lo que necesitaba. Pero jamás se lo hice notar. Porque eso es el amor de un padre, darlo todo sin esperar nada, solo por verla feliz. Cuando tuvo su primer desamor, fue a mis brazos donde lloró. Y cuando sacó su primer 10 en matemáticas, fue a mí a quien llamó emocionada. Cada triunfo suyo lo viví como propio. Cada tropiezo, también. Me esforcé por enseñarle valores, por demostrarle que podía contar conmigo, sin importar la hora, el lugar o el problema. Porque más que ser su padre, yo quería ser su refugio. Su casa. Su certeza. Durante años rechacé ascensos en el trabajo porque implicaban viajar. No quería perder ni un cumpleaños, ni una presentación escolar, ni una Navidad juntos. Muchas veces escuché que era demasiado blando con ella. Pero, ¿cómo no serlo? Era mi hija. Mi única hija. Y yo había prometido, el día que su madre se fue, que jamás le faltaría amor. Y lo cumplí. Con cada segundo de mi vida. Cuando se enfermaba, dormía a su lado en una silla incómoda sin moverme, por si despertaba llorando. Cuando tuvo miedo de la oscuridad, le cantaba hasta que se quedaba dormida. Cuando se burlaron de ella en el colegio por sus lentes, le dije que era la niña más inteligente del mundo. Fui su escudo. Su fan número 1. Y no me importaba lo que tuviera que sacrificar. Porque verla bien era, para mí, el mayor de los premios. A veces me pregunto si ella recuerda todo eso. Si alguna vez pensó en cómo se pagaron esas clases de piano que tanto le gustaban. O en los juguetes que aparecían mágicamente cada Navidad, incluso cuando yo apenas tenía para la renta.
Nunca le faltó nada. Pero no hablo de cosas materiales. Le di presencia. Le di tiempo. Le di una figura paterna que nunca la abandonó. Y eso, hoy en día, vale más que cualquier herencia. La acompañé en cada etapa. Desde las rabietas infantiles hasta sus dramas adolescentes. A veces discutíamos, claro. Pero al final siempre volvíamos a abrazarnos. Pensé que esa conexión sería eterna. Que lo que habíamos vivido crearía un lazo irrompible. Pero con el tiempo noté que algo empezó a cambiar. Que mis palabras ya no tenían el mismo peso. Que mi presencia empezó a volverse invisible. Y aún así, seguía ahí. No fui perfecto. Cometí errores, como todos. Pero jamás dejé de priorizarla. Muchas veces trabajé dobles turnos para pagarle sus estudios. Renuncié a mi vida social. A mis propios sueños. Todo lo aposté por ella. Porque yo creía que cuando uno ama de verdad, lo da todo sin mirar atrás. Solo que nunca imaginé que ese amor algún día sería visto como una carga. Como algo viejo. Como algo prescindible. Cuando se fue a la universidad, lloré como un niño. Pero también sentí orgullo. Porque su independencia era, de alguna manera, el reflejo de todo lo que yo había sembrado. Le dije que estaría bien sin mí. Que debía volar. Pero en el fondo esperaba que nunca dejara de verme como su base. Su hogar. El lugar al que siempre podría volver, sin miedo, sin juicio. Y durante un tiempo, así fue. Hasta que dejó de serlo. Yo le di todo lo que tenía, tiempo, esfuerzo, cariño, protección. Y durante años pensé que eso sería suficiente para mantenernos unidos. Que el amor de un padre no se olvida. Que los recuerdos pesan más que las diferencias. Pero a veces la vida te da una lección amarga, el amor no garantiza gratitud. Ni respeto. Y por más que diste todo, siempre puede llegar el día en que tu propio hijo te diga que ya no importas. Desde que supe que iba a ser papá, mi vida cambió. Recuerdo caminar nervioso por los pasillos del hospital, apretando en el bolsillo un osito de peluche que le había comprado. Cuando escuché su primer llanto, entendí que mi propósito en esta vida era protegerla. Ser el hombre que jamás la haría llorar. Juré frente a esa cuna que, aunque el mundo se viniera abajo, ella siempre tendría un lugar seguro entre mis brazos. Los años pasaron volando. De repente, la niña que pedía cuentos antes de dormir empezó a encerrarse en su cuarto, a tener secretos, a crecer. Yo trataba de adaptarme, de no imponerme, de escuchar. Me esforzaba por entender su mundo, aunque a veces me doliera que ya no quisiera contarme todo. Aún así, cada vez que necesitaba algo, una charla, un consejo, un abrazo, yo estaba ahí. Sin condiciones. Sin reclamos. Su adolescencia fue una etapa difícil. Rebelde, desafiante, con arranques de furia que parecían venir de la nada. Pero yo sabía que era parte del proceso. Que detrás de cada grito, de cada portazo, seguía estando esa niña que confiaba en mí. Nunca la castigué con dureza. Prefería hablar, razonar, explicarle el porqué de las cosas. Porque creía que educar era más que imponer. Era acompañar, incluso cuando te cierran la puerta en la cara. Recuerdo una noche en particular, cuando volvió llorando por un problema con sus amigas. Me senté a su lado en el suelo de la cocina, con una taza de chocolate caliente en la mano. Esa noche no dije mucho. Solo la escuché. Y ella lloró sin filtros, como cuando era pequeña. Al final, me abrazó y me dijo, «Papá, gracias por estar siempre, incluso cuando no sé cómo pedir ayuda». Esa frase me marcó. Me hizo sentir que todo valía la pena. Cuidar de ella fue mi mayor prioridad. Postergué relaciones, viajes, oportunidades laborales. Muchas veces me dijeron que debía pensar más en mí. Pero, ¿cómo hacerlo, cuando sentía que mi misión era guiarla, sostenerla, prepararla para un mundo que no siempre sería justo? A veces me dolía que no lo notara, que diera por hecho mi entrega. Pero me consolaba pensar que, algún día, entendería el sacrificio. Que quizás, cuando tuviera hijos, lo comprendería. Nunca le exigí que fuera perfecta. Solo quería que fuera feliz.
Cuando eligió una carrera que no entendía del todo, la apoyé. Cuando cambió de ciudad, la ayudé a empacar. Cada decisión suya la viví con orgullo, aunque por dentro sintiera que se alejaba un poco más. Pero jamás se lo hice notar. Porque su libertad era mi mayor muestra de éxito como padre. Ella podía volar porque sabía que tenía un nido al cual volver. En cada cumpleaños, me esmeraba con los regalos. No por su valor, sino por el significado. Siempre buscaba algo que le recordara que la conocía, que la escuchaba. Que todavía la veía, aunque ya no fuera una niña. Y aunque las gracias se volvieran cada vez más breves, incluso automáticas, yo seguía ahí. Porque el amor no se mide por la reciprocidad, sino por la constancia. Cuando enfermó por primera vez en la universidad, manejé durante horas solo para llevarle una sopa caliente. Me senté en su sofá y la cuidé como cuando era pequeña. Ella me sonrió débilmente y me dijo, siempre sabes cuándo venir. Esas palabras me dieron fuerzas para seguir creyendo en nosotros. Para seguir apostando por el vínculo, aunque a veces sintiera que se estaba desgastando. Hubo señales, claro. Momentos en que parecía que ya no tenía espacio en su nueva vida. Silencios incómodos. Llamadas cada vez más cortas. Visitas que se volvían excusas. Pero yo justificaba todo, el trabajo, el estrés, la juventud. Me decía a mí mismo que era parte de crecer. Que lo importante era que supiera que yo seguía estando. Que no necesitaba hablar todos los días para saber que el amor seguía ahí. Pero en el fondo, algo se quebraba lentamente. Y lo que más dolía no era el cambio, sino la indiferencia. Porque una cosa es tomar distancia, y otra es actuar como si ya no hicieras falta. Como si todo lo vivido se hubiera esfumado. Y, aún así, yo me aferraba a los recuerdos. A ese papá que fui. A esa niña que, en algún momento, me miraba como si fuera su héroe. Porque soltar duele. Pero ser olvidado, duele más. Todo comenzó con una conversación aparentemente normal. Estábamos en su sala, una tarde cualquiera. Ella hablaba de su pareja, de los planes que tenían juntos, de una mudanza que no me había mencionado antes. Yo la escuchaba con atención, pero también con cierta preocupación. No por celos, sino porque había notado cosas, actitudes que me inquietaban. Así que, con todo el respeto del mundo, le dije, solo asegúrate de que él te valore. A veces, el amor nos hace ciegos. Ella frunció el ceño. Me miró como si yo fuera un intruso en su vida. Papá, no empieces con lo de siempre. Respondí con calma, intentando explicarle que no era una crítica, sino una advertencia de padre. Le hablé de ciertas señales que a veces se confunden con cariño, pero que en realidad son control. No levanté la voz, no le impuse nada. Solo compartí lo que sentía. Lo hice desde el amor, desde el deseo de verla feliz y segura. Pero entonces, sin esperarlo, sin previo aviso, me lanzó esa frase que todavía me retumba en el pecho, tú ya no importas. La dijo con una frialdad que me paralizó. Sin rabia, sin lágrimas. Solo con una certeza escalofriante. Como si hubiera ensayado esas palabras. Como si llevara tiempo sintiéndolo y por fin se hubiera atrevido a verbalizarlo. Me quedé inmóvil. No supe qué decir. Me ardieron los ojos, pero me tragué las lágrimas. Quise creer que no había escuchado bien. Que quizás lo había dicho en un arrebato. Pero no. Repetía, una y otra vez, que yo debía aceptar que ya no era parte de sus decisiones. Que mis opiniones eran anticuadas y que ella ya tenía una vida propia. Cada palabra era una piedra. Cada frase, una herida abierta. Me hablaba como si fuera un extraño. Como si yo no hubiera sido el hombre que limpió sus lágrimas, que la abrazó en cada derrota, que creyó en ella cuando ni ella misma lo hacía. Intenté hablar. Le dije, no es que quiera controlarte, hija. Solo quiero protegerte. Eso no se apaga con los años. Pero ella ya había cerrado su corazón. Me interrumpió y dijo, papá, siempre estás ahí, opinando, juzgando. Ya no necesito eso. Ya soy adulta. Y entonces lo entendí. En su mundo, yo me había vuelto una voz molesta. Un eco del pasado que solo le generaba incomodidad. Y esa idea me rompió.
Esa noche no pude dormir. Reviví cada palabra, cada gesto. Me pregunté en qué momento pasé de ser su refugio a ser una carga. Recordé cuando me decía que nadie la entendía como yo. Cuando me abrazaba sin razón. Cuando me escribía cartas dibujadas con crayones donde decía que yo era el mejor papá del mundo. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Dónde se perdió el amor? ¿En qué momento dejé de importarle? No fue solo lo que dijo. Fue como lo dijo. Fue la indiferencia. La sensación de que ya no tenía un lugar en su vida. Me sentí invisible. Como si todos los años de entrega, de sacrificios, de amor incondicional, hubieran sido borrados con una sola frase. No me gritó. Y eso fue lo peor. Porque el desamor no siempre llega con escándalo. A veces llega así, con silencio, con desdén, con un tono cortante que te deja helado. Esa frase fue como una sentencia. Tú ya no importas. Me la repetía una y otra vez en la cabeza. La escuchaba en su voz, incluso cuando no estaba. Me dolía el pecho. Me sentía inútil, descartado. Como si hubiera llegado la fecha de vencimiento de mi rol como padre. Y nadie te prepara para eso. Todos te hablan de cómo criar a un hijo. Pero nadie te enseña a soportar que ese hijo un día te mire y te diga que ya no te necesita. Peor aún, que ya no te quiere cerca. Después de esa conversación, algo murió dentro de mí. Lo digo sin dramatismo, con tristeza pura. Porque esa fue la primera vez que sentí que había perdido a mi hija sin que ella se fuera físicamente. Estaba ahí, frente a mí, pero tan lejos como si viviera en otro mundo. Y lo peor es que parecía no darse cuenta del dolor que había causado. Como si sus palabras no tuvieran peso. Como si no le importara cómo podían destrozar a alguien. Y ahí, en medio de ese dolor, tomé una decisión. No por venganza, no por orgullo. Sino por dignidad. Porque también los padres tienen corazón. Porque uno no puede seguir dando amor donde ya no hay espacio para recibirlo. Porque si yo ya no importaba para ella, entonces era momento de actuar en consecuencia. Y aunque sabía que sería polémico, su reacción futura no cambiaría el hecho, yo ya no era parte de su vida, y ella lo había dejado claro. Pasaron los días y, aunque intenté seguir con mi rutina, algo dentro de mí se había quebrado. En la cocina, al servirme un café, veía su taza favorita y sentía un nudo en la garganta. En el pasillo, la foto de su graduación seguía colgada, con mi brazo rodeándola, los dos sonriendo, como si fuéramos invencibles. Pero ahora esa imagen parecía una burla cruel del pasado. ¿Cómo puede una relación tan profunda volverse tan fría, tan rápido? Intenté justificarla. Me repetía que tal vez estaba estresada, confundida, influenciada por su pareja. Quise pensar que no lo dijo desde el corazón. Pero cuanto más lo pensaba, más entendía que no fue un impulso. Fue algo que llevaba tiempo sintiendo, y ese día simplemente lo verbalizó. Esa es la parte más dura, darte cuenta de que el desapego no nació en ese instante, venía creciendo en silencio desde hace mucho. Me pregunté si cometí errores. Todos los padres los cometemos. ¿Fui muy protector? ¿Le di demasiados consejos sin que me los pidiera? ¿Me metí donde no debía? Tal vez. Pero siempre lo hice con amor, con la única intención de verla feliz. Jamás le exigí que fuera perfecta. Solo quería que supiera que siempre tendría mi apoyo. Aún así, en su mente, yo era el obstáculo. Y eso me dejó sin aire. Lo peor fue recordar que, cuando era niña, solía decirme que nunca me dejaría solo. Cuando sea grande, vas a vivir conmigo, papi, me decía. Me abrazaba tan fuerte que me dejaba sin respiración. ¿Cómo se llega desde ese amor inocente a un ya no importas? ¿Qué transforma a una hija tan dulce en alguien tan distante? La vida cambia, sí. Pero, tanto como para olvidar quién te enseñó a caminar. Después de esa conversación, apenas me escribía. No llamaba. Y si lo hacía, era para hablar de cosas prácticas, un trámite, un papel, una cuenta. Ya no me preguntaba cómo estaba. Ya no quería saber si dormía bien, si me sentía solo. Había un muro invisible. Uno que ella había levantado con sus palabras, y yo no sabía cómo atravesar sin destruir mi dignidad en el intento.
En el fondo, tenía miedo de hablar con ella otra vez. Miedo de que me lo repitiera. De que me confirmara lo que ya sabía, que en su nueva vida no había lugar para mí. Esa frase se había convertido en una herida que no cerraba. Me dolía más que cualquier discusión, más que cualquier castigo del pasado. Porque no era enojo, era olvido. Y el olvido mata más que la rabia. Intenté escribirle una carta. No para reclamarle, sino para explicarle cómo me sentía. Pero no pude terminarla. Cada vez que empezaba, me quebraba. ¿Cómo se escribe desde el dolor sin parecer patético? ¿Cómo se le dice a una hija adulta que su indiferencia duele más que cualquier otra cosa? Me quedé en blanco. Porque cuando el amor no es correspondido, hasta las palabras se vuelven inútiles. En la familia, nadie lo entendía. Seguro está pasando por algo, decían. Pero yo sabía que no era eso. No era una etapa. Era una elección. Había decidido alejarse, borrar la historia que compartimos, dejar de verme como figura de amor y empezar a verme como un estorbo. Y esa certeza me desangraba por dentro. Porque el amor de un padre no tiene interruptor. No se apaga aunque te lo pidan. Recuerdo que ese fin de semana era su cumpleaños. Dudé si llamarla. Al final, lo hice. Atendió, fue cordial. Pero su tono fue seco, impersonal. Le deseé lo mejor. Le dije que, a pesar de todo, la amaba. Solo respondió, gracias. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la nada. Me sentí como un extraño en la vida de la persona que más había amado. Fue entonces cuando acepté que algo debía cambiar. No podía seguir esperando una redención que quizás nunca llegaría. No podía seguir viviendo en una relación unilateral. Y aunque tomar una decisión drástica dolía, más dolía seguir fingiendo que no pasaba nada. A veces, el amor también sabe poner límites. Y ese límite, para mí, llegó con la frase, tú ya no importas. Desde ese día, supe que mi rol de padre había sido desplazado. Pasaron varios días antes de que me atreviera a tomar una decisión. No fue impulsiva. No fue producto del enojo. Fue una de esas decisiones que se cuecen lento, que se sienten primero en el pecho como un susurro, y luego crecen hasta que ya no puedes ignorarlas. Me repetía la frase una y otra vez, tú ya no importas. Y en cada repetición, algo en mí se endurecía. ¿De verdad no importó? Entonces, ¿por qué debería seguir actuando como si sí? Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo, repasando cada sacrificio. Cuando renuncié a aquel trabajo para estar más presente en su infancia. Cuando pasaba las madrugadas cuidándola con fiebre. Cuando hice de padre y madre a la vez. ¿Y ahora? Ahora era irrelevante. Un fantasma en su vida. ¿Qué sentido tenía dejarle lo que con tanto esfuerzo construí, a alguien que ya no me consideraba parte de su mundo? No fue fácil. Abrí el cajón donde guardaba el testamento. Lo leí. Ahí estaba su nombre, en mayúsculas, bien escrito, como un homenaje silencioso a todo lo que habíamos vivido. Al lado, la descripción del patrimonio, la casa, los ahorros, los recuerdos. Todo pensado para que ella tuviera una vida más cómoda cuando yo no estuviera. Pero, en ese momento, me di cuenta de algo, yo había dejado todo listo por amor. Pero ahora, mantener eso sería un acto de humillación. Me senté frente al escritorio. Tomé la pluma, la misma que usé hace años cuando redacté la primera versión del testamento. Y dudé. Porque uno no borra a una hija de un papel así como así. Pero entonces recordé sus ojos vacíos. Su tono de indiferencia. Y me dije, no es venganza. Es respeto propio. Porque incluso el amor de un padre tiene un límite, y ese límite se cruza cuando te niegan tu valor como ser humano. Llamé a mi abogado. Le pedí una cita. Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Aunque por dentro, algo se rompía. Me sentí traidor, pero no a ella. Me sentí traidor a mí mismo por haber esperado tanto para hacer valer mi dignidad. Y es que no se trata solo de dinero. Se trata de lo que representa. De a quién le estás entregando el legado de tu vida.
y si para ella yo ya no significaba nada, ¿por qué seguir actuando como si sí? La oficina del abogado era fría, formal. Firmé los papeles sin temblar, pero con el corazón hecho un nudo. Cada trazo era un adiós simbólico. No a mi hija, sino a la ilusión de que algún día me valoraría como antes. Eliminé su nombre. Cambié los beneficiarios. Y cuando todo estuvo hecho, salí caminando lento, como quien sale de un funeral. Pero esta vez, no enterré a una persona. Enterré una esperanza. No le dije nada. No hubo mensaje. No hubo advertencia. Porque esto no era una jugada para hacerla reaccionar. Era un cierre. Un acto silencioso de justicia emocional. Que se enterara cuando tuviera que enterarse. Y si algún día me preguntaba por qué lo hice, tendría una sola respuesta: porque tú misma dijiste que ya no importaba. A veces, las palabras pesan más que los hechos. Y esta vez, sus palabras dictaron mi decisión. Durante días, me cuestioné. ¿Estaba siendo demasiado duro? ¿Estaba actuando con frialdad? Pero luego recordaba las veces en que intenté acercarme y fui rechazado. Recordaba las llamadas sin respuesta. Los silencios incómodos. La distancia emocional que ella eligió. No, no era crueldad. Era consecuencia. Y las consecuencias enseñan más que los discursos. Quizás no lo entienda ahora. Pero algún día, cuando mire atrás, sabrá que fue ella quien rompió el puente. Muchos me dirán que soy egoísta. Que un padre debe perdonar siempre. Pero no estoy buscando venganza ni castigo. Estoy buscando paz. Y para tener paz, a veces hay que dejar ir. Incluso a quienes más amas. Porque el amor que no es recíproco se convierte en una carga. Y yo ya no quería vivir cargando el peso de una relación vacía. Tomé esta decisión no por rencor, sino por amor a mí mismo. Hoy, miro el testamento nuevo y no siento alivio, pero sí firmeza. Sé que hice lo correcto. Mi historia con ella sigue, pero ha cambiado. No sé si algún día volveremos a encontrarnos emocionalmente. Pero si ese día llega, será sobre nuevas bases, no sobre el pasado. Porque el verdadero amor no exige que te anules. Y si ella decide volver, tendrá que entender que su padre también tiene límites. Y uno de ellos es el respeto. Cuando llegué a casa, me senté en la cocina, solo, con una taza de café que ya ni recuerdo si tomé. Miré las fotos antiguas pegadas en la nevera. Ahí estaba ella, con 5 años, disfrazada de princesa. Yo sosteniéndola en brazos. Y pensé, ¿dónde se rompió todo esto? Porque yo no la crié con indiferencia. Yo no la formé con desprecio. Le enseñé a amar. Le enseñé a cuidar. Y, sin embargo, me convirtió en alguien desechable. Esa fue la parte más dura, entender que no todo lo que damos se valora como creemos. Que a veces el amor incondicional no es suficiente. Me llevó años construir esa seguridad económica, ese futuro que pensé que compartiríamos. Pero ahora, era más justo destinarlo a quienes sí supieron valorar mi presencia, aunque no llevaran mi sangre. Porque hay personas que sin ser familia te hacen sentir más hijo, más padre, más humano. En medio de ese torbellino emocional, me pregunté, ¿y si ella reacciona mal, y si me odia para siempre? Pero también pensé, ¿acaso no me había dejado de lado mucho antes? Esto no era una venganza encubierta. Era una confirmación de lo que ya venía pasando. Solo que ahora era yo quien tomaba el control. Porque quedarse esperando migajas de afecto también es una forma de morir lentamente. Y yo quería vivir con dignidad. Recordé a un amigo que me dijo una vez, no se puede obligar a nadie a quererte. Pero sí puedes decidir a quién le das tu corazón, tu tiempo, y tu herencia. En ese momento, esas palabras cobraron más sentido que nunca. Porque mi testamento no solo era un documento legal. Era un mapa emocional. Un reflejo de a quien consideraba parte de mi legado. Y ella, aunque duela decirlo, se había autoexcluido con sus actos. Pasaron los días y sentí que respiraba distinto. Como si me hubiese quitado un peso. Como si finalmente estuviera alineado conmigo mismo. No estoy diciendo que no la ame. Porque el amor de un padre es terco. Es profundo.
Pero también entendí que el amor no puede sostenerse solo desde un lado. Que, por mucho que uno quiera, no se puede construir un puente con una sola mano. Y yo ya me había cansado de extenderla sin recibir siquiera una mirada. Una parte de mí todavía quería una disculpa, una conversación, una oportunidad de reconstrucción. Pero no se puede vivir esperando milagros emocionales. Tenía que actuar desde el presente, desde la realidad, no desde la nostalgia. Y en la realidad, ella me dejó claro que mi voz ya no le importaba. Así que decidí que mis bienes tampoco le importarían. Porque si el afecto no vale, que al menos la lección pese. Hubo algo casi poético en todo esto. Porque por primera vez en muchos años, sentí que me estaba eligiendo a mí. Que no estaba actuando para agradar, para cuidar, para complacer, sino para protegerme. Y eso, viniendo de alguien que ha pasado la vida dando, se siente como una revolución interna. Tal vez tarde, sí. Pero necesaria. Y si alguna vez ve este video, quiero que sepa algo, no lo hice con rabia. No lo hice para herirte. Lo hice porque me dolió demasiado tu indiferencia. Porque tus palabras fueron cuchillas. Y porque tengo derecho a poner límites, incluso si eso significa decirle adiós a quien más amé. Ojalá algún día entiendas que esto no fue un castigo, sino una forma de sanarme. No sé cómo reaccionará cuando se entere. Tal vez con sorpresa, tal vez con ira. O quizás con esa misma indiferencia que me arrojó en aquella conversación. Pero lo que sí sé, es que ya no me quedaré esperando a que cambie. Ya no me conformaré con ser invisible. Y eso, para mí, es más valioso que cualquier herencia. Porque al final, uno no deja testamento solo con bienes materiales. Uno deja legado con sus actos, con sus decisiones. Y este acto, aunque doloroso, es mi forma de decir, yo también valgo. Yo también importo. Quizás no para ella. Pero sí para mí. Y eso, a esta altura de la vida, es lo único que realmente necesito. Recuerdo el día que decidí hablar con ella. Había esperado a que estuviera sola en casa, para que fuera más fácil enfrentar la conversación sin distracciones. Cuando entró por la puerta, la vi como siempre, con esa expresión indiferente que, aunque no lo quería aceptar, había llegado a reconocer como la nueva normalidad entre nosotros. Me acerqué, saqué los papeles y, con un suspiro profundo, le dije, necesito que veas algo. No tenía ganas de decirle más. No había espacio para excusas ni preámbulos. Cuando extendí el testamento frente a ella, su mirada se detuvo por un segundo. Fue un segundo largo, como si intentara entender lo que estaba pasando, como si esperara que fuera una broma. Pero cuando vio que no había sonrisas, que mis manos no temblaban, el rostro de su sorpresa comenzó a transformarse en algo más. No dijo nada en ese primer instante. Solo se quedó allí, con los ojos fijos en los papeles, como si esperara una explicación que yo no tenía intención de dar. ¿Qué significa esto?, me preguntó con una voz que no podía ocultar la confusión. La verdad, no quería darle muchas explicaciones. Ya no tenía el deseo de hablar largo y tendido sobre lo que ya estaba decidido. Lo único que me salió fue, esto significa que ya no eres parte de mi futuro. Ya no formas parte de mi legado. Lo dije de una manera firme, tranquila, pero las palabras golpearon el aire con la fuerza de una tormenta. Entonces, vi algo que jamás pensé ver, su expresión cambió por completo. Sus ojos, que antes reflejaban indiferencia, ahora estaban llenos de algo que jamás había percibido. ¿Miedo? ¿Sorpresa? No sabía cómo llamarlo, pero había un brillo en sus ojos que nunca había visto. Fue el tipo de mirada que uno pone cuando se da cuenta de que las consecuencias de sus actos finalmente lo alcanzan. ¿Cómo pudiste hacer esto?, susurró, apenas con fuerza suficiente para que yo lo oyera. Sus palabras eran lentas, casi calculadas, como si aún no comprendiera la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero al mismo tiempo, había un temblor en su voz, algo que intentaba ocultar, como si se diera cuenta de que el control de la situación se le estaba escapando. Eso me dolió, sí. Pero también me dio paz, porque finalmente vi que le importaba, de alguna forma. En ese momento, me di cuenta de algo que no quería aceptar hasta entonces: ella había subestimado mi fortaleza emocional. Pensaba que mi amor por ella sería suficiente para callar mis propios deseos, mis propias necesidades. Pero el ver su reacción, su impotencia,
me hizo comprender que nunca entendió el daño que me había hecho. El miedo que vi en su rostro no era solo por perder la herencia. Era miedo a perder el control sobre mí, a que yo ya no fuera su figura de referencia, su soporte incondicional. Las lágrimas empezaron a caer lentamente por sus mejillas. Vi cómo su cuerpo se tensaba, como si no pudiera procesar lo que acababa de suceder. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hija vulnerable. Aquella niña fuerte y segura que una vez conocí parecía desmoronarse frente a mis ojos. Y eso, aunque doloroso, me dio el consuelo de saber que no estaba actuando desde el rencor, sino desde el derecho de protegerme a mí mismo. Lejos de sentir satisfacción, lo que sentí fue una profunda tristeza. El amor de un padre no desaparece de un día para otro, aunque las acciones de su hija lo hayan trastocado de tal manera. No era un castigo lo que le estaba dando. No era una forma de venganza. Era simplemente la consecuencia de sus actos. Y lo que más me dolió fue ver cómo, al mismo tiempo que me decía que yo ya no importaba, ahora luchaba por recuperar lo que ya no podía tener. En ese silencio que siguió, sentí una ola de tensión en el aire. Ella no sabía qué hacer. No sabía cómo reaccionar ante un padre que ya no estaba dispuesto a seguir siendo el mismo. Vi en sus ojos una mezcla de furia, desesperación y miedo. Lo último me sorprendió. No esperaba que el miedo estuviera ahí. Pero al final, me di cuenta de que lo que realmente temía era perderme por completo. Y ese fue el momento que confirmó lo que había hecho, ya no era yo quien debía buscarla, sino ella quien debía aprender a valorar lo que había dejado ir. Y antes de que pudiera añadir algo más, ella salió corriendo, sin decir una palabra más. No hubo gritos, no hubo confrontación. Simplemente se fue, dejando atrás la casa que alguna vez compartimos, con la sensación de que algo irreversible había sucedido entre nosotros. No sé qué pensó, ni qué sentirá ahora. Pero sé que, por primera vez, vi en sus ojos lo que nunca había esperado ver, miedo. Y, tal vez, ese miedo es lo que podría llevarla a replantearse lo que realmente importa. Cuando salió, el silencio que quedó en la habitación fue casi insoportable. La casa, que antes se llenaba de risas y conversaciones, parecía vacía. Yo me quedé mirando los papeles, sintiendo un vacío inexplicable. No sabía si me sentía aliviado o triste, pero algo dentro de mí me decía que había tomado la decisión correcta. Pero lo que más me impactó fue que mi hija, que siempre se había mostrado tan fuerte, tan independiente, en ese momento no sabía cómo manejar la consecuencia de sus actos. Pasaron horas antes de que volviera a aparecer. La vi entrar por la puerta con la cabeza gacha, como si estuviera buscando la forma de justificar lo que había sucedido. Pero no lo hizo. No pidió disculpas, ni intentó darme una razón lógica. Solo se quedó allí, observándome, como si esperara que yo diera el primer paso. Yo la miré fijamente, sin mostrar ningún signo de debilidad, y lo único que pude decir fue, lo que has hecho tiene consecuencias. Y ahora tendrás que vivir con ellas. Su rostro se volvió aún más pálido, y por un momento pensé que podría desmayarse. Vi cómo sus manos temblaban y cómo sus labios se movían en silencio, sin poder encontrar las palabras. Durante tanto tiempo había sido yo quien trataba de protegerla, de guiarla, de darle todo lo que necesitaba, pero en ese instante, la niña que solía correr hacia mí en busca de consuelo ya no estaba allí. En su lugar había una mujer adulta que parecía perdida, desorientada, enfrentándose por primera vez a las consecuencias de su propio egoísmo. ¿Por qué? Fue todo lo que logró preguntar. Fue una pregunta tan simple, pero con tanto peso detrás. Y ahí comprendí que quizás, después de todo, aún había algo en su corazón que quería volver a conectar. La pregunta no era solo un cuestionamiento de mi decisión. Era la expresión de un amor que ella había ignorado hasta ese momento, una llamada de auxilio, un intento de restaurar lo que había roto sin darse cuenta. No respondí de inmediato. Estaba cansado de hablar, cansado de justificar lo que había hecho. Sabía que mis palabras ya no importaban tanto como antes. La única respuesta que podía darle era mi silencio. Y ese silencio le dio la oportunidad de reflexionar, de hacer el trabajo que ella nunca quiso hacer antes, pensar en lo que había perdido, en lo que había hecho mal. Pero, al mismo tiempo, mi corazón se retorcía al ver cómo su mundo se desmoronaba. Se acercó lentamente, como si fuera a pedirme perdón, pero no lo hizo. Sus ojos estaban vidriosos, pero en lugar de lágrimas, parecía estar procesando una especie de vergüenza interna,
algo que no había sido capaz de reconocer antes. ¿Crees que me voy a quedar sola?, me preguntó, casi con desesperación. No pude evitar pensar que esa frase no era solo por la herencia. Era su miedo a ser abandonada, a perder la relación que pensaba que siempre iba a tener conmigo, a pesar de sus actitudes. Vi cómo sus hombros se hundían, cómo la batalla interna que estaba librando se reflejaba en su rostro. Por un momento, casi me sentí culpable. Pero esa culpa se disipó rápidamente cuando me di cuenta de que lo que estaba haciendo no era castigarla, sino enseñarle una lección que nunca aprendió: el respeto y el amor no se dan por sentado. No pueden ser tomados a la ligera, y mucho menos maltratados. Este era el precio de su indiferencia, y ella lo estaba pagando ahora. Lo siento, papá, murmuró finalmente, pero esas palabras parecían vacías, como si no supiera exactamente qué significaban. No sabía lo que decía, no pensaba qué. Su voz se apagó, como si las palabras ya no tuvieran sentido. Y entonces me di cuenta de que, a pesar de su arrepentimiento, lo que había dicho no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Las palabras tienen poder, y las suyas habían cambiado nuestra relación de una forma irreversible. Después de su disculpa, un silencio pesado se instaló entre nosotros. Ella no volvió a insistir en el tema, ni trató de convencerme de que cambiara de opinión. Simplemente se quedó allí, con la cabeza baja, como si ya no supiera cómo enfrentar lo que había hecho. Yo, por mi parte, tampoco supe qué hacer. Sentía que, por un lado, había restaurado un equilibrio en mi vida al poner límites, pero por otro, no dejaba de preguntarme si alguna vez recuperaría la relación que una vez tuvimos. Finalmente, se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra más. Mientras la veía irse, entendí que la relación que habíamos tenido no volvería a ser la misma. Algo se rompió de manera irreversible, y esa ruptura la había causado ella misma. Yo tomé una decisión difícil, una decisión que probablemente cambiaría nuestras vidas para siempre. Y aunque ahora, al ver su rostro, sintiera que todo esto me había dejado una marca emocional, también supe que había sido necesario. Había sido un acto de autorrespeto que, aunque doloroso, me liberaba de la carga de ser quien siempre perdonara, quien siempre aceptara ser menospreciado. Al final, mi decisión no fue un acto de venganza, ni de resentimiento. No fue un castigo hacia mi hija. Fue, más bien, una forma de hacerme valer, de recordarme a mí mismo que mi dignidad, mi tiempo y mi esfuerzo no deben ser maltratados por nadie, ni siquiera por aquellos a quienes más amamos. Nadie tiene el derecho de quitarnos el respeto, y mucho menos aquellos que dependen de nosotros. Si lo haces por amor, lo haces con todo el corazón, pero también debes recordar que el amor propio tiene que ser igualmente fuerte. No se trata de que los hijos nos agradezcan cada sacrificio, cada esfuerzo, cada noche sin dormir. No se trata de que siempre nos den la razón o nos pongan en un pedestal. Pero sí se trata de que, en algún punto, nuestros hijos reconozcan lo que hemos hecho por ellos, que valoren lo que hemos hecho para que ellos puedan ser quienes son hoy. Y si no lo hacen, si no son capaces de ver más allá de su propio egoísmo, entonces es necesario poner límites. Es necesario enseñarles que, aunque siempre estemos para ellos, también necesitamos ser tratados con respeto. A veces, en el afán de darles todo lo que necesitan, dejamos de existir para ellos. Nos convertimos en una sombra que está ahí para cumplir con nuestras responsabilidades, pero que ya no tiene un lugar real en sus corazones. Los padres, en su mayoría, somos tan generosos con nuestra presencia, con nuestro amor, que olvidamos lo importante que es exigir el mismo respeto y consideración. Dejamos que nuestras voces se apaguen, que nuestros deseos se queden atrás, solo para ver que, cuando más los necesitamos, nos relegan al olvido. Es difícil asumir que la relación con nuestros hijos puede llegar a un punto en que, después de todo lo que hemos dado, no somos lo suficientemente importantes para ellos. Pero es una verdad que, tarde o temprano, tenemos que enfrentar. Nadie es eterno, ni siquiera en el corazón de los más cercanos. Y aunque duela, es necesario aprender que el amor y la gratitud no se deben exigir, deben ser el resultado de una relación auténtica y recíproca. Cuando esa reciprocidad no existe, no hay otra opción que retirarse, aunque el corazón se rompa en el proceso. A través de todo esto, he llegado a entender que no se trata de lo que dejas materialmente, sino de lo que dejas en el alma de las personas que amas. Mi testamento no es solo un papel lleno de propiedades, es el legado de una vida vivida con esfuerzo, sacrificio y amor. Pero este testamento también es un recordatorio de que el respeto y la dignidad no deben ser ignorados,
por más doloroso que sea el proceso de hacerlos valer. A veces, el mayor acto de amor que puedes ofrecer es recordarle a alguien cuánto vales tú mismo. No me arrepiento. No me arrepiento de poner mis límites, de decir, basta, de recordarme que no soy invisible, que no soy solo el apoyo sin voz. Hoy, cuando me miro en el espejo, no veo a un hombre derrotado ni a un padre que ha fallado. Veo a alguien que se ha tomado en serio a sí mismo, que ha aprendido a priorizarse. Y eso me da paz. Paz en el alma, en el corazón, porque sé que aunque el camino haya sido doloroso, al final de todo este proceso soy más fuerte, más sabio y más consciente de lo que merezco. Y sé que mi hija también lo aprenderá, aunque por ahora no lo entienda. Quizás en un futuro, cuando mire atrás, se dará cuenta de que no se trataba solo de una herencia material. Se trataba de un mensaje profundo, que el respeto no se pide, se gana, y que los actos tienen consecuencias. Yo no soy un ser que solo da sin esperar nada a cambio. Lo que hacemos por los demás, especialmente por nuestros hijos, debe ser valorado y respetado, y si no es así, entonces tenemos el derecho de hacernos valer. Hoy duermo en paz, no porque la situación sea fácil de digerir, ni porque la relación con mi hija esté en su mejor momento, sino porque sé que he hecho lo que necesitaba hacer. He puesto en primer lugar mi dignidad, mi bienestar y mi derecho a ser tratado con respeto. Y aunque el corazón se duela por la distancia emocional que ahora existe entre nosotros, también sé que estoy protegiendo algo mucho más importante, mi propia esencia. A veces, la paz viene de saber que tomaste la decisión correcta, incluso cuando es la más difícil. Quizás esta experiencia cambiará mi relación con mi hija, quizás no. Pero en este momento, lo más importante es que he aprendido a no dejarme pisotear. He aprendido que el amor no significa ser el sacrificado eterno, el que da sin esperar nada a cambio. El verdadero amor es mutuo, es el respeto que se da y se recibe. Y si en algún momento alguien no está dispuesto a darme eso, no tengo miedo de apartarme, porque mi paz es más importante que cualquier otra cosa. Si algo he aprendido en la vida es que, a veces, tomar decisiones difíciles, esas que rompen corazones y crean distancias, es lo único que puede salvar lo que queda de tu dignidad. El amor que damos a los demás debe ser correspondido, no solo en palabras, sino en hechos. Y si no lo es, entonces tenemos que ser valientes, incluso cuando el miedo al rechazo nos paraliza. Porque al final del día, lo más importante es vivir en paz con nosotros mismos. Y eso, créanme, es lo que más se necesita para sanar. En momentos como este, uno se da cuenta de que, a lo largo de los años, hemos dado tanto de nosotros mismos que olvidamos la importancia de recibir. Nos acostumbramos a ser el pilar, a ser los que siempre están ahí, a ser los que sacrifican sus propios deseos por los demás. Pero al final, ¿quién está ahí para nosotros cuando necesitamos ser escuchados? ¿Quién se preocupa por nuestro bienestar si nosotros siempre estamos dedicados a los demás? Aprender a poner límites y exigir respeto no es solo un acto de amor hacia uno mismo, es un acto de supervivencia emocional. No quiero que me malinterpreten. Amo profundamente a mi hija, y me duele el distanciamiento que ahora existe entre nosotros. Pero a veces el amor no significa permitir que el otro te trate mal. El amor verdadero es el que está basado en el respeto mutuo, en el reconocimiento de lo que cada uno ha hecho por el otro. Yo he dado lo mejor de mí, he estado presente en los momentos más difíciles, he sacrificado mis propios sueños por su bienestar. Pero, si no puedo ser valorado por todo eso, entonces necesito recordarme a mí mismo lo que valgo. Lo más duro de todo esto es aceptar que, a veces, las personas que más amamos no siempre nos entienden, ni valoran todo lo que hacemos por ellas. Y cuando eso pasa, es fácil sentirse invisible, como si todo lo que hemos hecho no tuviera valor. Pero la verdad es que, aunque los demás no nos vean, eso no significa que nuestra historia no tenga valor. No significa que lo que hemos hecho no sea importante. Al contrario, es un recordatorio de que debemos ser nosotros mismos quienes pongamos valor a lo que hacemos. La relación con nuestros hijos no siempre es perfecta. Hay momentos de amor profundo, de conexión, de apoyo incondicional. Pero también hay momentos de dolor, de incomprensión, de distanciamiento. Y cuando ese distanciamiento llega, no es fácil enfrentarlo. Pero lo más importante es reconocer que no podemos perder nuestra dignidad en el proceso. No podemos permitir que nuestras vidas sean marcadas por el desdén o la indiferencia. Si los demás no nos valoran, debemos ser nosotros los que nos respetemos. La paz no siempre llega con la ausencia de conflicto, sino con la aceptación de que algunas batallas son necesarias.